Buenas tardes, es un placer para mí poder compartir con ustedes hoy. El tema que vamos a abordar es manejo del cambio a nivel personal. Por supuesto, también es aplicable a nivel profesional. Bien, voy a compartir mi pantalla. Hablemos un poquito acerca de la gestión del cambio. Es un término muy utilizado en el área organizacional, ya que una empresa, para continuar vigente, necesita reestructuraciones. Igualmente sucede en los seres vivos. Hemos escuchado muchas veces que lo que no cambia se estanca o se extingue, que lo único permanente en la vida es el cambio, entre otras cosas. Lo que significa que aunque no nos guste, el cambio es necesario. El cambio no siempre es sencillo, ya que implica factores y variables que intervienen en este proceso. Así que realmente, como reza el dicho, querer es poder. Muchas veces hemos tenido todas las ganas del mundo de hacer cambios, de un nuevo estilo de vida, de realizar metas. Sin embargo, por más motivación que tengamos, nos hemos quedado a medio camino, hemos abandonado. ¿Por qué sucederá esto? Bien, querer hace referencia a la motivación. Poder alude a los recursos, capacidades y habilidades que hay que poner en marcha en un proceso de cambio. O sea que no solamente son las ganas, ¿no? También hay que tener una serie de recursos, capacidades y habilidades para poder hacer este proceso de cambio. Y por supuesto, hacerlo de una forma ordenada y sistemática a través de un método, que es lo que vamos a ver hoy. El modelo transteórico del cambio. Bien, este modelo fue creado por James Prochaska, Carlo Di Clemente y colaboradores. James Prochaska fue el pionero. Él inició con unas investigaciones en 1979 en donde tomó diferentes psicoterapias. Analizó lo que ellas hablaban acerca del cambio y luego integró estos conceptos para realizar este modelo. Integró conceptos de psicoanálisis, de la Gestalt, del conductismo, del cognoscitivismo, del existencialismo, entre otras. Las primeras aplicaciones de este modelo ocurrieron en centros de rehabilitación de adicciones, de drogas psicoactivas, alcohol y tabaquismo. ¿Cuáles son las consideraciones del modelo transteórico a las que llegó Prochaska y compañía? 1. Abarca un amplio rango de maneras de cambio, desde intervenciones tradicionales de rehabilitación hasta la automodificación del comportamiento sin ayuda especializada. 2. Logra aplicar a las diversas conductas adictivas, desde el abuso de alcohol y la dependencia a cualquier sustancia, nicotina, heroína, cocaína, etc., hasta comportamientos adictivos no farmacológicos como la hiperfagia o ludopatía. 3. Integra los distintos modelos de cambio que estaban disponibles en aquel momento para las conductas problemáticas, sobre todo los que proponen una explicación global. 4. Aborda todo el proceso de cambio, desde que el individuo comienza a percibir su comportamiento problemático hasta que el problema deja de existir. 5. Reconoce los avances de investigación, incorporando e integrando las variables que se comprueben significativas en la explicación de la modificación de conducta en las personas. Ahora veamos las premisas básicas del modelo. 1. El cambio es un proceso en el que se modifican pensamientos, sentimientos y conductas. Y este proceso depende de los niveles de motivación o intención de cambio de la persona. O sea que es algo muy variable. Ahora, ¿cómo se da el cambio? Según este modelo, se requiere de fases, procesos y niveles para llegar al cambio. En esta exposición vamos a hablar sobre las fases y los procesos. Bien.
Este modelo transteórico define 6 fases. La primera, precontemplación, cuando no somos conscientes del problema. La segunda, la contemplación, cuando empezamos a cuestionarnos la necesidad del cambio. Tercera, preparación, cuando hay una decisión para cambiar. La cuarta, cuando practicamos el cambio, que es la acción. La quinta, el mantenimiento, que es la consolidación. Y la sexta, la recaída. Este proceso no es lineal. En realidad, Prochaska y colaboradores lo concibieron como una espiral, donde la persona comienza con la precontemplación, sigue a la contemplación, la preparación, acción, mantenimiento y puede haber una recaída. ¿Sí? La idea es que la persona pueda levantarse de esa recaída y continuar hasta finalizar esto, en donde ya este cambio, este hábito, este nuevo estilo de vida, esta meta, entonces estaría dada. Bien, veamos entonces cada una de estas fases con ayuda de un ejemplo. ¿Okay? Sirviéndonos como base la investigación realizada por Berra Ruiz y Muñoz Maldonado en 2018. El modelo transteórico aplicado al cambio de conductas relacionadas con la reducción del peso corporal, hecho en la Universidad Autónoma de México. Bien, este fue un estudio descriptivo. En la precontemplación, las características observadas fueron las siguientes. No hay una intención de cambiar el comportamiento en el futuro previsible y no hay conciencia del problema. Ejemplo, las personas que estaban en el estudio pueden observar un incremento en su peso, pero no identifican que esto representa un riesgo para su salud. Esto puede estar asociado con creencias erróneas como a mayor peso, una mejor alimentación. Bien. ¿Cuáles serían algunas recomendaciones que se pudiesen dar? Ya que como lo dice el título de esta intervención, que es a nivel personal, ¿qué cosas podrían aplicar a nosotros que también podríamos compartir con los pacientes? Bien, si alguien nos hace una observación sobre la necesidad de hacer un cambio en nuestras vidas, es importante pedirle razones y no cerrarnos ante los comentarios. Segunda fase, la contemplación. Características: se reconoce que existe un problema. Se piensa seriamente en abordarlo, pero todavía no hay un compromiso. Se puede permanecer en esta etapa durante largos periodos. Aquí es cuando ocurre esto de que la persona, sí, sé que tengo que cambiar, sé que tengo que dejar de tomar, sé que tengo que dormir más temprano, sé que tengo que dejar de ver tanto tiempo pantallas, sé, pero no puedo hacerlo en este momento porque tengo otras obligaciones, porque, y así un sinnúmero de excusas o que no se siente preparada y pues eso se va dejando y va pasando el tiempo. Y en esta etapa también la persona está un poco más abierta a la información, al contrario de la etapa anterior. Ejemplo, aquí la persona tiene una insatisfacción con su apariencia o condición física, generando motivación para el cambio, aun cuando realmente no hayan estrategias planeadas, ya que todo está en la mente. Bien, ¿cuáles serían algunas recomendaciones? Cosas que se pueden hacer en esta fase de contemplación una vez la identifiquemos. Bien, enlistar los pros y los contras de mantener este comportamiento. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las desventajas? Identificar las resistencias al cambio. ¿Cuáles son las ganancias que estoy teniendo, las ganancias secundarias de continuar de esta manera? La tercera etapa, la preparación. Aquí
Se combina la intención y un plan de acción enfocado al cambio, pero sin comenzar a hacerlo. ¿Okay? Ya la persona entonces está reuniendo todas sus energías para el plan, para saber qué hacer. Aquí se da el compromiso para efectuar el cambio y es la fase de la motivación. Ejemplo, la persona acude a un profesional para atender el problema de obesidad y establecen planes para comenzar un cambio en los hábitos de alimentación y ejercicio. ¿Qué recomendaciones hay en esta fase? Primero, se debe verificar las fortalezas y debilidades. 2. Hacer un plan de metas utilizando un método efectivo como es SMART, donde las metas deben ser específicas, es decir, qué queremos conseguir, cuándo, cómo, dónde. Deben ser medibles o cuantificables, alcanzables, realistas y con un tiempo determinado. Importante diseñar estrategias para evitar que el comportamiento no deseado aparezca. Por ejemplo, técnica de control de estímulos, que significa evitar, ¿no? Evitar esas cosas que pueden hacer que la persona haga ese comportamiento que está buscando dejar. Por ejemplo, si yo quiero bajar de peso, yo debo evitar restaurantes de comida rápida, evitar comer fuera de casa, reunirme con personas que les gusta comer mucho, ¿m? Y hablar con personas que hayan hecho ese cambio y recoger información sobre sus estrategias. Bien, ahora la cuarta fase, la acción. Aquí se modifica el comportamiento, experiencia o el medio ambiente para superar el problema. Ya la persona se ve que está trabajando. Implica cambios de comportamiento de una manera más abierta, requiere una considerable inversión de tiempo, energía y de mayor reconocimiento externo. Ejemplo, se lleva a cabo con un cambio en el régimen alimenticio, además de realizar actividades físicas para equilibrar el gasto energético de la ingesta de alimentos o se toman acciones para regular dichas condiciones como equilibrar el tipo de alimentos cuando no hay tiempo de hacer actividad física. Algunas recomendaciones importantes, siempre reforzar, recompensar, premiar los progresos. Por ejemplo, si yo me puse como un objetivo diario hacer media hora de ejercicio, luego que lo logro, entonces me puedo premiar. Pues bueno, ahora que ya hice ejercicio, entonces voy a ver mi película favorita, voy a leer, voy a hacer cualquier cosa que no sabote el progreso. ¿Bien? Si su resultado no está acorde, analice sus expectativas. Por eso comenté hace un momento que era importante hacerlo en base a un método que pueda ser medible. Así que ahí yo me voy a estar dando cuenta si estoy cerca o lejos de llegar a la meta. Y si sus resultados, por el contrario, son satisfactorios, continúe sin bajar la guardia, sin confiarse. El mantenimiento, la quinta etapa. Sus características: se trabaja para evitar la recaída y se consolidan los logros alcanzados. Es una continuación de la etapa anterior, que es la acción, e implica sostener el esfuerzo por continuar los hábitos modificados. Ejemplo, es cuando la persona ya ha alcanzado su peso meta. Debe continuar con las acciones y cuidados llevados hasta el momento. Se ha observado que un factor importante en el mantenimiento es el reconocimiento de otros como motivador de esta conducta. Y la sexta etapa, la que nadie quiere llegar, pero siempre hay que tomarla en cuenta, es la recaída, ¿verdad? Su característica es cuando hay un abandono en el proceso y la reaparición de estas conductas, de las conductas no deseadas.
¿Cuáles son las recomendaciones a seguir cuando se cae en la recaída? 1, no juzgarse. Verificar cuál pudo haber sido ese detonante, qué fue lo que le llevó a abandonar el proceso. Y revisar cuáles fueron las estrategias utilizadas. Bien, entonces, este modelo del cambio también nos habla sobre procesos que ocurren a lo largo de estas fases, procesos que pueden ser cognitivos y conductuales. Bien, en cuanto a los procesos cognitivos, tenemos el aumento de conciencia. Este es el que se da en la fase de contemplación y preparación, cuando la persona comienza a buscar mucha información acerca de este problema y qué cosas puede hacer para mejorar. La autorreevaluación significa poder cuestionarse acerca de los valores, acerca de las creencias. ¿Por qué yo tengo esta conducta? ¿A qué me está llevando? ¿Qué significa continuar con la misma? Hacer la reevaluación ambiental, es decir, ¿esto me está afectando en realidad o cómo me afecta a mí, a mi familia, a las personas que están a mi alrededor? Y la autoliberación, que no es más de poder uno empoderarse, de poder decir, entonces yo soy dueño de mi vida, voy a tomar la decisión de librarme de estas creencias y comenzar el cambio. Y de los procesos conductuales tenemos el manejo de contingencias, que es premiarse cuando llego a un objetivo. El control de estímulos, como lo hablé hace un momento, que es evitar aquellos lugares, aquellas personas, aquellas cosas que podrían ser esos disparadores o detonantes para que esa conducta reaparezca. Tener relaciones de ayuda sanas, personas que aporten, que no critiquen. Y contracondicionamiento, que es reemplazar una conducta que no ayuda por una que sea funcional. Por ejemplo, una persona que ante momentos de mucho estrés le da por atracarse de comida, puede ser que lo que pueda hacer es evitar esa situación, relajarse para entonces no llegar a eso de comer excesivamente. Bien. Algunas reflexiones finales. Todo proceso de cambio conlleva la preparación, haciendo una analogía con un árbol. Esta preparación requiere preparar, valga la redundancia, el terreno a través de semillas. Luego viene la parte de las plantitas o los plantones, que sería ya esto de la acción, los árboles, que es el mantenimiento, es cuando ya se ha llegado a esa conducta meta. Y los frutos, que es cuando ya se ha dado el cambio, ya es un estilo de vida. Para que esto se lleve a cabo, debe haber, nunca olvidar que siempre debemos ser flexibles, pacientes, constantes y que debe haber acompañamiento. Así que, ante un diagnóstico o falta de adherencia al tratamiento, se hace necesario la intervención de psicología, ya que para que ocurra un cambio contundente muchas veces se requiere orientación profesional para una identificación adecuada y evaluación de las variables que puedan estar contribuyendo al mantenimiento de conductas no deseadas, además de un análisis más profundo. ¿Bien? Para terminar, quiero dejarles con este pensamiento de Viktor Frankl. Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. Bien, entonces, muchísimas gracias y espero que esta presentación les haya sido de provecho.